Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Atención con el programa que preparamos para esta noche. Inversores, hablaremos con el vicepresidente de una de las sociedades de bolsa más importantes del país. ¿De qué vamos a hablar? Obviamente, ¿dónde invertir ahora? ¿Qué pasa con la bolsa local? ¿Qué pasa con la bolsa internacional? ¿Qué pasó con el Nasdaq? ¿Qué pasó con Apple y muchas acciones que se derrumbaron el viernes, después remontaron? Así que hay mucha tensión en el mercado de bolsa internacional, te lo vamos a contar en un ratito. Y hablando de tensión también, mundo criptomonedas, todo lo que tenés que saber para invertir. ¿Y qué pasó con el Bitcoin? Que el viernes se derrumbó y perforó los $10.000. ¿Cuál va a ser el rumbo de la criptomoneda más utilizada y más conocida, que es el Bitcoin? Te lo contamos en un ratito. Y atención empresarios, atención empresas, oportunidades para invertir en el real estate corporativo. ¿Qué mirar, qué comprar? Te lo va a estar contando un especialista. Y en instante vamos a estar hablando con el economista Esteban Domecq sobre los 3 desafíos urgentes de la economía. Así que no te lo podés perder. Bueno, y hablando de temas urgentes, el dólar sigue bajo presión, siguen las tensiones cambiarias y sigue la pelea interna, por más que la siguen desmintiendo, entre Pese y Martín Guzmán. No se ponen de acuerdo, que cepo sí, que cepo no, que restricciones. Bueno, Guzmán, el ministro de Economía, salió a confirmar que sigue la compra de $200. Lo que te vamos a contar, a pesar del drenaje de reservas que no para, y es el tema más preocupante, lo que te vamos a contar en exclusiva es si se están preparando o no, más allá de permitir los $200, si va a haber una letra chica, que es lo que está guardando el gobierno para seguir permitiendo, pero también restringir la compra. Te lo vamos a contar en un ratito. Y lo que viene ahora, luego de la gran noticia de la semana, que se cerró el acuerdo de deuda local de la reestructuración de casi el 99%, así que una excelente noticia. Felicitamos al ministro Guzmán, que de paso prometió estar en el programa, así que por favor que nos cumpla, que dijo que iba a estar la semana pasada, la otra muy pronto lo vamos a tener. Lo que se viene ahora es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Argentina intentará negociar lo que se llama en inglés el EFF, Extended Fund Facility. En criollo, extender lo que le debemos pagar en mayor plazo para que no te ahogue en el corto plazo. Y acá lo preocupante, y por otro lado que puede permitir a la economía ordenarla, es que el Fondo Monetario Internacional siempre te pone metas fiscales, al fondo no le gustan los cepos, al fondo no le gusta un país que pierda reservas. Por lo tanto, es muy probable que se empiece o a liberar el mercado único de cambios o relajar un poco, o pueda haber o no un desdoblamiento cambiario. Así que un programa muy pero muy interesante. Quédate hasta las 11 de la noche. Bueno, saludo al equipo. Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Es verdad, a ver, dicen, se llevan bien, se llevan mal. Hay tensión entre Pese y Guzmán. Sí, a ver, tienen visiones diferentes respecto a qué hacer con el dólar, por ejemplo. ¿Que andan a las trompadas? No. ¿Que se putean por teléfono? No. Pero tienen visiones totalmente distintas a qué hacer con el dólar. Si querés, entramos a desarrollar el tema o lo dejamos para más adelante. En un rato te voy a contar algo muy pocos saben, que Pese hoy mandó un mensajito de WhatsApp a un periodista del canal mientras estaba comentando algo de esta pelea y le hizo un comentario al respecto si está peleado o no con Guzmán. Así que después vos sabés de quién hablo, después lo vamos a hablar. Bueno, ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿Se va a $1 el Bitcoin? No, ojalá que no. Creo que está obviamente retrocediendo parte de la euforia de lo que fue las últimas semanas. Vamos a ver en este programa, a ver hasta dónde puede llegar y si es una zona de compra, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser una zona de compra? Como hablábamos la semana pasada, había que mantenerse parte líquido. ¿Para qué? Para esta oportunidad. Bueno, veremos. Uno de los temas que ahora voy a saludar son los 3 grandes desafíos urgentes de la economía. 3 parece poco, pero son grandes desafíos que los agrupamos. Que quiero saludar a Esteban Domecq. ¿Cómo andás, Esteban? Muy buenas noches. Hola, Mariano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, esto creo que vas a coincidir. 3 desafíos, puede haber más. Uno, el tema de la cuarentena, más allá de la cuestión semántica, si hay o no cuarentena. Sabemos que todavía la actividad sigue en cuarentena, hay muchas actividades que no pudieron abrir. El tema de deuda, que por un lado está despejado, todo el tema de la reestructuración, pero Argentina necesita de alguna manera financiarse y la parte local sola no alcanza.
Y después el tema que genera más tensión, que va más por el lado también de la macro, el frente fiscal y el monetario, que lo resumimos en dólar e inflación. ¿Coincidís con esto, Esteban? Sí, claramente yo te diría que el tema más crítico que tenemos en la economía argentina en este segundo semestre del año y probablemente también el año que viene es el punto número 3, que tiene que ver con el problema fiscal y monetario. Digamos, pensemos el primer problema que tiene que ver con la cuarentena, esta cuarentena que hubo que aplicar para atender la crisis del coronavirus, digamos, es un problema que hoy está teniendo todo el mundo. Y que de alguna manera cuando uno observa indicadores de actividad, la actividad hizo piso en abril y a partir de entonces empezó lentamente a transitar lo que se llama un primer rebote técnico, ¿no? Que tiene que ver con ese rebote que se genera cuando de a poco podemos o empezamos a permitir a los trabajadores volver a las fábricas. Yo diría que ese primer gran condicionante o ese desafío que tiene que ver con la cuarentena, en un escenario base donde no haya un gran rebrote del tema sanitario a nivel internacional, podríamos pensar que de a poco lentamente va a seguir quedando atrás. Eso debería ser una buena noticia. Eventualmente, si hay una vacuna, incluso creo que la economía mundial y por ende Argentina está en condiciones incluso de dejar todo ese episodio más rápidamente. El segundo condicionante que tiene que ver con la deuda, digamos, tiene 3 componentes. Ya resolvió uno de los partidos más difíciles que tenía, que era la reestructuración de la deuda con los bonistas internacionales, y estos días se conoció el segundo partido, que era el más fácil, que era el de legislación local. Ahora queda un tercer partido, si querés, en esta zona de grupos que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, que no va a ser un partido fácil, porque de alguna manera el fondo va a pedir que la Argentina resuelva los desequilibrios macroeconómicos, y esto sabemos que para este país es algo complejo, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene ya volvemos a tener elecciones. Pero supongamos que en los próximos meses Argentina, en el marco de este presupuesto 2021 que se va a presentar en las próximas semanas, puede ponerse de acuerdo con el fondo. Yo creo que ahí va a aparecer este tercer gran condicionante que tiene que ver con el frente fiscal y monetario y la presión que está ejerciendo toda esta lluvia de pesos sobre el tipo de cambio. Esteban, te hago una pausa ahí. Mirá el tema fiscal. 7,6%, estamos hablando del déficit primario, el más alto de los últimos 60 años, que sí es un número fuerte, también justificado por el tema de la pandemia, pero es el más alto en 60 años. Ya Guzmán anticipó que dentro del presupuesto del 2021, y acá lo tomamos entre comillas porque siempre los presupuestos es una guía, no quiere decir que vaya a suceder, pero por lo menos la manifestación de decirlo es positivo. Peor sería si el déficit primario del presupuesto fuera de 10. Y dice que van a ir a buscar un déficit primario del 4,5%, que es un mensaje fuerte al fondo y también interno. Que decir, te está diciendo vamos a empezar a ordenar todo esto. Y esto ya te habla que sí o sí el tema de los subsidios lo vas a tener que frenar, porque parte de ese déficit es, por ejemplo, congelamiento de tarifas. Lo anotamos ahí. Después, otra opción sería más impuestos. Otra es bajar gastos, que sabemos que a los gobiernos y más entrando en un año electoral no le gusta bajar gastos. Seguimos. Este es un poco para que vean el gráfico del año 93 al 2019, cómo tocamos acá el 7,6, para que vean que es fuerte el déficit primario. Y acá vemos un poco la composición de este déficit, que acá tenés el gasto de COVID, que es decir, toda la asistencia, personas y empresas, se está llevando casi el 3 puntos. Uno se imagina que entonces para llegar al 4,5 se tiene que eliminar este gasto COVID, no lo sé. Y después no te queda mucho para manotear. Después tenés el resto del gasto, después el tema de subsidios. Entonces cuando uno mira todo esto, más allá de la intención, si realmente buscan un 4,5, ¿por dónde lo van a obtener? Sí, ahí tenés varios temas para considerar. Digamos, en palabras del propio ministro, el objetivo, como bien decís, es apuntar al 4,5. Creo que la palabra clave primera es la de apuntar. Digamos, con respecto al 4,5,
tiene que ver, digamos, hay una clara complicación en el resultado fiscal de este año que tiene que ver exclusivamente con el coronavirus, ¿no? Este problema fiscal que te diría que es la punta del iceberg de este tercer gran condicionante es un problema que hoy lo tiene Chile, Colombia, Francia, Alemania, Estados Unidos, lo tiene todo el mundo, producto de que la contracción económica te genera una importante caída de la recaudación en un contexto donde vos estás expandiendo fuertemente el gasto, tanto social y productivo, para contener y evitar que esa recesión se espiralice. Ahora, esos 7 puntos de déficit que vas a tener este año primario, cuando la economía se empiece a acomodar, ya te va a empezar a recomponer por el lado de los ingresos parte del déficit. Digamos, si uno proyecta una recuperación del año que viene, que puede ser de 4, 5, 6, en la medida que se sortee este tercer obstáculo, digamos, yo creo que ahí el déficit ya va a estar apuntando a la zona de 4 o 4,5%, con lo cual uno parecería entender que directamente ni va a haber desafectación del gasto COVID, porque simplemente la reducción de 7 a 4,5 es mejora de la recaudación, o que hay desafectación del gasto COVID y esa desafectación se va a volcar a otras partidas, teniendo en cuenta los objetivos electorales. Con lo cual, desde mi punto de vista, digamos, la política económica, si va a definir apuntar a un 4,5 de déficit, va a estar asumiendo un doble riesgo. Primero, si llega o no llega. Segundo es qué va a pasar con la financiación de ese déficit primario, y ahí es donde se empieza a desplegar este tercer obstáculo. Digamos, yo dije, bueno, el problema fiscal lo tiene todo el mundo, fenómeno. Ahora, Argentina, y es el segundo componente de este tercer obstáculo, tiene un problema, porque no tiene fondos anticíclicos, Chile desarmó más de 8.000 millones de dólares, no tiene reservas internacionales y estaba atravesando una crisis de deuda. Entonces, el 100% del rojo fiscal se financia con emisión monetaria. Vamos al tercer componente. Argentina tiene un proceso de inflación disparado que lleva más de 15 años y ha venido en aumento. Esta nos lleva al cuarto componente, que tiene que ver con que para contener el proceso inflacionario aplicamos anclas cambiarias, ponemos cepos cambiarios, controles de cambio y tratamos de pisar el tipo de cambio para que no acelere. Y esto nos deja en el quinto y último componente, que tiene que ver con que este esquema cambiario, esta política cambiaria, está generando un fuerte drenaje de reservas internacionales. ¿Cómo me queda la pregunta? Y termino, Mariano. Sí. Digamos, yo tenía 3 billones de pesos entre base monetaria y pasivos remunerados a principio de año y 45.000 millones de dólares de reservas. Voy a terminar al fin de año con 6 billones de pesos, duplico la cantidad de pesos de la economía. Con menos reservas internacionales podemos discutir si va a estar en 42, 41, 40.000. Digamos, este desbalance en el marco de este esquema de tipo de cambio múltiple, donde la brecha se hace cargo del problema y acelera, digamos, es un desafío y un obstáculo que urgentemente el equipo económico, a través del presupuesto para empezar a hablar, va a tener que empezar a tratar. Bueno, quiero meterme ahí, también lo voy a sumar a Carlos con el tema dólar. Creo que lo teníamos acá. A ver, Martín Guzmán el viernes, que dio una entrevista a Bloomberg, empezó a dar definiciones que me parece que se relacionan también con un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si no hubiera un acuerdo implícito, por ahí los bonistas de afuera no tuviesen cerrado con esa aceptación tan importante. Entonces, hay un acuerdo que nosotros no conocemos, la letra chica, pero que se deja ver o se siente un poco. El ministro Guzmán lo que dijo, el control de cambio no es permanente, pero no lo podemos eliminar de golpe. Yo creo que hoy, y sabemos, y lo hemos tratado varias veces en el programa, tenés opción el desdoblamiento cambiario y demás, que el Fondo Monetario Internacional ya ha hecho con muchos países. A ver, al fondo de por sí no le gustan los cepos, no le gusta que los gobiernos pierdan reservas, para eso te dicen, bueno, levantá el tipo de cambio, pero Argentina ya viene con el Fondo Monetario Internacional demostrando que todos los problemas que tuvo con Macri no los resolvió también devaluando. Entonces puede ser que iremos a un camino de ir de a poquito flexibilizando todo el tema del mercado único de cambios e ir achicando la brecha. Pero hoy, dentro del gobierno, no se ponen de acuerdo y le pido a Carlos, que él tiene la información de la interna que hay entre los técnicos del Banco Central y el Ministerio de Economía. ¿Es así, Carlos? Claro, primero te hago un paréntesis respecto al déficit fiscal. La gran pregunta es cómo se va a cubrir ese déficit, si va a ser con endeudamiento o se va a seguir emitiendo, porque estos niveles de emisión no resisten ningún esquema monetario. No, Esteban, ¿cómo vislumbrás
cubrir ese déficit fiscal. Porque ahí la Argentina está en una situación totalmente distinta al resto de los países que vienen con déficit. No tenemos margen para nada, me parece. Digamos, Argentina tiene una sola posibilidad de financiamiento, que es emisión monetaria, y puede intentar la vía de financiamiento en el mercado doméstico. Ahora, la emisión monetaria, digamos, en este año 2020 se le abrió una ventana o dos ventanas. Una tiene que ver con la política contractiva que dejó el gobierno anterior. La economía había quedado desmonetizada. Para ponerle números, era 13-14% del PBI. En solo 8 meses de coronavirus te fuiste a 23-24, que era casi el máximo que tenías antes de todo el episodio del 2018-2019. Pero si uno mira hacia adelante, y la estrategia va a ser apuntar al 4,5, no se llega, y aún si se llegase, el único mecanismo de financiamiento va a seguir siendo la emisión monetaria, ese 23-24 monetización se te va a ir a 24-25. Ahora, si en algún momento, pensemos que el año que viene tenemos elecciones, hay una corrida contra el peso, hay una crisis de confianza, de expectativas, y estos pesos empiezan a correr, digamos, vamos a tener un serio episodio de disrupción cambiaria. Claro. Entonces, ahí está el gran riesgo del programa, de por un lado no intentar una convergencia fiscal más agresiva, por otro lado ver eventualmente, si quieren ir por ese nivel de déficit, ver de qué otros mecanismos de financiación se pueden hacer para no comprometer más un frente monetario que ya está muy comprometido. Mientras Carlos ahora se prepara para contar la interna entre Pese, Guzmán, el gobierno, la cámpora y todo el despelote que hay, que no se ponen de acuerdo, un consejo: tenés que ingresar a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Cursos para principiantes, cursos para avanzados. Podés aprender a invertir en bolsa, acciones, bonos, el ABC de la bolsa, introducción a las finanzas personales, cursos online, digamos, para todo el nivel que vos estés buscando para salir invirtiendo. Ingresa ahora que tenemos ya cursos, todas las semanas se abren cursos diferentes. Bueno, Charlie, ahora sí. Bueno, decíamos que hay posiciones distintas respecto a qué hacer con el dólar dentro del mismo gobierno. Definamos un poco la situación en la que estamos. En julio, unos 4 millones de personas, julio estamos hablando, no agosto, hace un mes, 4 millones de personas compraron dólares por 750 millones de dólares. En agosto los números indicarían, todavía no están los números finales porque pasamos 3 días nada más, que 950 millones de dólares se fueron del central entre los que compran los 200 dólares. Y dicen que en septiembre, con este nivel de compras, si sigue todo igual, como dijo Guzmán ayer, se va a pasar los 1.000 millones de dólares solo con los 200 dólares que compran los pequeños ahorristas. Bien, ¿cuáles son las posiciones dentro del gobierno y por qué la tensión entre el Ministerio de Economía y el Banco Central? Miguel Pese, el presidente del Banco Central, quiere meter más cepo todavía. Si por Charlie, para tenés un problema del micrófono. Te censuraron. Sí. Te censuraron y algo que dijiste, pero es interno, viene del gobierno, que le cortaron el micrófono. Bueno, no, es interno. Tranquilo, Carlos, no te pasó nada. Mientras tanto, bueno, invertí en Detroit con Muñoz Realty. Es una oportunidad espectacular. ¿Me escuchan? ¿Tenemos bien el micrófono? Bueno, te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y la administramos. Rentabilidad estimada 12% anual en dólares. Asesorate con nosotros, somos muñozrealty.com. 20 años invirtiendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingresa ahora a muñozrealty.com. Ingresa ahora y tenés el WhatsApp y también a través de la página podés chatear y ahí podés interiorizarte sobre esta inversión. ¿Cómo estoy hoy, Viste, me hizo mal la caída del Bitcoin, viste, tengo un revuelto acá, ¿no? Que se iba a 12, pasó a 10, pero bueno, mientras a Carlos ahí lo están mimando con el micrófono, que ya se lo vamos a cambiar, te pregunto, Esteban, perjuicio de un dólar atrasado versus beneficio de un dólar alto. A los beneficios de un dólar alto lo sabemos, pero ¿cómo llegamos al beneficio del dólar alto? ¿Estás ahí, Esteban?
clave, digamos, a la hora de pensar el nivel del dólar en Argentina. Digamos, está claro que uno te favorece, el otro te perjudica en términos de competitividad, pero, digamos, yo creo que hay que ir un poco más atrás. Una cosa es discutir el nivel y otra cosa es discutir si es el nivel lo que tenemos comprometido o no. Y yo creo que acá hay que cambiar un poco el enfoque, porque pensemos lo siguiente. Por un lado, hoy el dólar paralelo en Argentina, el contado con LIC, el MEP, el Blue, está en una zona de overshoot, está en un dólar súper alto y nos deja como una de las economías más baratas del mundo. Entonces, eso en términos de competitividad claramente es muy beneficioso, pero es un dólar realmente ridículo, exagerado, similar al de salida de la convertibilidad cuando trocó 4 pesos. Entonces, es un dólar que no necesita la economía argentina. En términos del tipo de cambio oficial, hubo cierta apreciación en lo que va de la gestión. En primer lugar, por los primeros 3 meses donde se planchó el tipo de cambio para contener el proceso inflacionario que había terminado el año pasado. Y en segundo lugar, por la devaluación de las monedas de la región. Entonces, podríamos discutir, de hecho, el dólar que estaba bien para el presidente hace 10 meses en 65, a plata de hoy es 85.90, no es 74. Entonces, podríamos discutir si el nivel está bien o no, si estamos hablando de un tipo de cambio alto o bajo. Yo te diría que cuando uno observa el año 2016 y 2017 o fines del 2015, teníamos un dólar mucho más bajo. Entonces, a mí me gustaría darle un plus de competitividad y tratar de buscar un tipo de cambio real más elevado. Pero eso no resuelve el problema, porque el problema no es de nivel. El problema es de esquema cambiario, tipo de cambio múltiple, con brecha haciéndose cargo del desorden y de desorden monetario. Digamos, el problema es la masa de pesos que vos venís de atrás y te están corriendo con este esquema cambiario. Para mí trae mucho más dolores de cabeza y mucho más complicaciones. Una brecha de 70, 80 o 100% que puede seguir en aumento si no corregimos los problemas. Y esto es lo que le está generando al Banco Central perder reservas, que una modificación en el tipo de cambio real que podemos discutir si la necesita o no. Entonces, si vos escuchás al gobierno, te van a decir el tipo de cambio real está bien. Yo puedo discutirlo y decirle, sí, puede estar bien. Me gustaría un poco mejor. Lo que no está bien es este esquema cambiario. Un dólar blue o paralelo en 130, un sojero recibe 50. Esta semana se conocieron noticias de que la soja está saliendo en Argentina por canoas. Eso es solo una de las enormes distorsiones que tiene todo esto y explica en parte por qué el Banco Central está perdiendo reservas a pesar de semejante cantidad de controles. Esteban, te quiero agradecer, súper interesante y bueno, nos estaremos comunicando muy pronto, pero quedó muy claro tu posición también con el dólar y de los 3 desafíos que busca el gobierno. Te mando un gran abrazo, Esteban. Gracias, Mariano. Saludos a todos. No, por favor. Bueno, interesante, ¿eh? Y ahora, a ver, habla. A ver, 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Puedo hablar? ¿Lo dejamos? Bueno. No, termino de contarte las Dale. posiciones en el gobierno respecto a qué hacer con el dólar. Te decía, el presidente del Banco Central piensa una cosa, el ministro de Economía otra. ¿Qué piensa el presidente del Banco Central? Bueno, cuida los dólares porque quedan cada vez menos y cree que hay que profundizar el cepo. Si por Miguel Pese fuese, restringiría aún más estos $200. Tal es así, lo dice públicamente, que ha tenido que mediar el presidente y decidió el presidente darle la razón, si querés, a Guzmán, a Martín Guzmán. ¿Qué piensa Guzmán? Que esto de los $200 también, entre otras cosas, Mariano, lo que hace es te baja el blue, porque la gente que compra estos $1.000 millones por mes, va con esos $200, lo vende en la cueva y le genera oferta de dólares a la cueva, que si no estarían estos $200 por mes, el blue por ahí estaría en 160 y sería mucho más complicado, porque cuanto más grande es la brecha, más grande es el despelote también. El tema es que tampoco alcanzan los dólares para que sigan fugándose de esta manera. Yo te digo la verdad, Sí. Para mí eso no modifica nada. Porque, a ver, es un mercado no regulado. Esto, ¿Cómo? a ver, que la gente compre $200. Primero, no todo el mundo retira los dólares y No, hace de pero sí, colero. Mariano, te va el blue. ¿Cómo que no? Es un, No el blue es un mercado ¿Sabes cuál muy es el marginal. problema? No pasa por la oferta y demanda. Sí. Lo que pasa es que le estás dando un motivo a un mercado no regulado para subir. ¿Se entiende? Es distinto.
Pero los $200 no, eso que va al Blue y que lo contiene Ahí el Blue. disentimos de acuerdo a mí. Muy fácil, a ver, libera el parking y que vayan todo al MEP y destruiste el Blue. Bueno, pero no quieren darle volumen. Es ridículo lo del parking también, pero no le quieren dar volumen a ese mercado. Y en los que están trabajando algunos, que obviamente en el gobierno no lo quieren, pero ya está el proyecto avanzando, hay papers, hay PowerPoint, hay cosas escritas, es en desdoblar el tipo de cambio, es decir, que haya un dólar financiero, ya pasó en Argentina, un dólar financiero y otro dólar para las exportaciones y las importaciones. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que es la antesala perfecta de una devaluación, porque después de desdoblar el tipo de cambio, todo el mundo vos empieza... no podés desdoblar sin devaluar. Claro, no, o si vos desdoblás el tipo de cambio comercial, si querés, te lo termina llevando inexorablemente al valor del financiero, que es más alto. Pero algo hay que hacer, no se puede seguir con este nivel de reservas, con este nivel de emisión y con este nivel de consumo en dólares. Hoy en un programa que vos conocés muy bien, Sí. y un colega nuestro, pese al aire, le mandó un WhatsApp, cuando Sí. estaba hablando de la pelea interna, le dijo, che, afloja un poco, no Sí. hay pelea con No hay Guzmán. pelea. Bueno, Pero cuando aclaran, oscurece. Viste, lo aclaró, pero bueno, la verdad que hay medidas Sí. totalmente distintas. Bueno, Hay visiones distintas, no creo que estén a las piñas, pero claramente Miguel Pese, que es un técnico, quiere cuidar las reservas y el ministro de Economía, con una visión más amplia, considera que si se agudiza el cepo, no ayuda a la economía. ¿Sabés quién va a decidir qué tipo de sistema cambiario tenemos? El fondo. El fondo. Es así. Hablando de esto, mira, información Mariano Gorodich, tenemos un tape. ¿Lo pasamos? El gobierno, en el gabinete económico, están evaluando qué opciones hacer a partir del 1 de octubre con el cupo de $200, porque ya no va más. En agosto fue récord de información reservada, 950 millones de dólares se vendieron en agosto por dólar ahorro y las proyecciones de septiembre, por lo que va, son de 1.200 millones de dólares que se van a vender. Por lo tanto, en el gobierno ahora, en el gabinete económico, están viendo qué opciones hacer, o cortarlo, o ponerlo por la mitad, o que intervenga la FIP y sea la FIP la que diga si vos vas a poder comprar o no, o subir el impuesto del 30%, subirlo a un número mucho mayor. Hay que ver si por ley se puede llegar a hacer eso o no, pero o que vos puedas comprar pero no extraerlos hasta fin de año, o por 6 meses o por un año. Estas son algunas de las opciones que están evaluando ahora en el equipo económico. Está claro que algo viene, porque esto es insostenible, pero bueno, mientras tanto se va a poder seguir comprando. Un tema que hablamos al principio, ¿qué pasa con el tema de las criptomonedas? Que nosotros lo empezamos a incorporar este año, porque siempre éramos más financieros, pero la volatilidad la conocemos. Pero iba para arriba y quedó ahí medio coqueteando los $10.000. Por lo menos el piso, el viernes estoy hablando. Sí, bueno, me tocó venir por primera vez desde que vengo al programa con una fecha a la baja. Hasta el momento venía rompiendo toda la alza. Arrancamos cerca de los $7.000 cuando empezamos en el primer programa. Llegamos a los 12.000. Le llegó una pequeña corrección. Realmente, si lo vemos en los índices, y parte de todo esto también está en los futuros que cotizan en bolsas americanas, tenés caídas de hasta un 20%, cuando en tendencia Bitcoin ha retrocedido valores del 30% para continuar la tendencia, con lo cual dentro de las últimas correcciones de los últimos años viene siendo bastante armónica. El doble que los índices que cayeron durante la semana desde máximos a mínimos, cerca de un 7%, mientras que Bitcoin estuvo rozando los 15% de caída, según qué mercado se veía. Tenía problemas, había activos como Ethereum que se veían bastante complicados por el tema de la FI para hacer transferencias, que es un tema delicado para la moneda. Están viendo cómo lo van a resolver, ya que hacer una transferencia de un stablecoin de repente cotizaba $6 o $7 para poder transferirlo, con lo cual era parte necesaria una corrección sana para el mercado. Después de hacer un 250% de lo que va del año, caer un 20% es un numerazo. ¿La baja es una oportunidad de compra o es una señal de salida? Bueno, lo habíamos hablado la semana anterior o la anterior cuando había participado. Lo que decíamos era, había que estar líquido, había grandes posibilidades de que haga una corrección después de semejante suba que había hecho, sobre todo durante el mes pasado. Con lo cual es una muy buena oportunidad de compra. Naturalmente creo que por lo menos le queda un 5 a 7% más de corrección antes de retomar la senda alcista. Ahora, terminada esta corrección, el mercado va a ir en busca de los máximos históricos, es decir, va a ir en busca de los $20.000 nuevamente, con lo cual estamos hablando de una suba nuevamente de un 100% que es probable que se llegue a cumplir dentro de lo que es este año. Bueno, interesante.
digamos, que haya caído, no, tranquilo, ya sabe que es de alta volatilidad. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando, creo que ya lo tenemos conectado y en un rato lo voy a saludar, al vicepresidente de una de las sociedades de bolsa más importantes del país, una persona de mercado, que vive el mercado desde adentro, que tiene información, que sabe qué es lo que están buscando, maneja fondos, una persona muy interesante que ahora vamos a estar hablando para que nos cuente las novedades del mercado argentino y también su mirada sobre el mercado internacional, que estuvo corrigiendo un poco. Algunos dicen, no, tranquilo, fueron a sacar un poco de ganancia y nada más, continúa el rally. Bueno, vamos a hablarlo con él. Bueno, ¿qué hacemos con los dólares? Invertí en tu propia red de cajeros automáticos en Florida de la mano de Momat y obtener una excelente renta en dólares. Mirá. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Bueno, estallan acá las consultas en serio con el tema del Bitcoin. La gente sigue dolarizándose a través del Bitcoin. Esta bajada también, bueno, ahora subió un poco el contado con liquidación. Sigue siendo una oportunidad ya para salir de las criptomonedas y entrar en lo que llamamos los stablecoin como refugio, que es ni más ni menos ir al dólar, pero no tenés el tema ni parking y no tenés tampoco el problema del cepo y tampoco tenés el impuesto solidario. Ni los límites. Y los límites. Recién hablaban. El límite del fiscal. Los límites del fiscal. Pero recién hablaban de que la soja se iba en canoa, se iba del país. Imagínate con los cripto, una persona, uno de los beneficios que tiene al comprar un stablecoin, no es que tiene un dólar como si lo comprara en una cueva. Lo que tiene como beneficio es que este dólar lo puede hacer mundial. Es decir, una vez que compraste un stablecoin, lo podés gastar en China o en Estados Unidos. Mientras que cuando vos lo compras de repente en una cueva, no lo podés girar a otro país, más que con un costo adicional. O, en su defecto, si lo compras en el banco con estos $200, te quedan congelados dentro de esta cajita en la que vivimos en Argentina. Esa es la principal libertad que te da el mercado cripto. ¿Dónde guardo? Una de las preguntas, nunca lo tratamos, pero está todo bien, compro los Bitcoin a través de un exchange, por ejemplo, el tuyo de cripto, como hay otros en el mercado. ¿Lo dejo ahí? ¿Está bueno? ¿O me tengo que contratar una billetera virtual, que sabemos que tiene su complicación también, puede tener la clave, que perdés la clave, perdiste los Bitcoin? ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, la sugerencia para el que recién empieza es mantenerlo en un exchange en la medida en la que lo puede tener de manera segura y a nombre tuyo, porque vos creaste una cuenta, con lo cual el día de mañana tenés un problema y automáticamente tenés una empresa detrás que te va a reconocer el problema y te va a resolver. Te olvidaste la clave, contactás al soporte de cripto y te lo resuelven. Ahora, cuando vos lo tenés en tu propia billetera, tenés la máxima nivel de seguridad, lo tenés cuando la billetera es tuya y vos tenés el acceso a tus Bitcoin. ¿Dónde está el problema? Que si perdés las 12 palabras cuando creaste la billetera o las 24, según qué tecnología usaste, es irrecuperable. Así como tiene esa bondad de ultra seguro, si perdiste la clave, no hay a quién reclamar. De ahí lo importante de poder saber guardar bien las palabras cuando uno empieza, porque esto es el primer paso. Creaste la billetera, guardaste las 12 palabras. ¿Podés recomendar una billetera? Bueno, según qué sistema operativo usen, si es por computadora, si es por celular, tenés Coinomi como una de las más utilizadas, para lo que es la mayoría de las monedas, hay MetaMask, o Electrum, que son las tres más recomendables, por lo menos de lo que más se está utilizando. Bueno, ya vamos a estar hablando con Juan Politi, vicepresidente del área Ledesma, pero antes un consejo. Mira, el mejor consejo porque combina la oportunidad de poder invertir a precios históricos bajísimos como es el costo de la construcción, que está a valores mínimos de los últimos 15 años, como también la oportunidad de ¿qué? De vivir mejor, de cambiar tu estilo de vida, vivir vinculado con la naturaleza. Conocé, tenés que ingresar ahora a barriolamagdalena.com.ar. Barrio de energía solar, forestación centenaria y mucho más. Mirá. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Viví en un lugar espectacular, rodeado de naturaleza, bosque natural y mucho más. barriolamagdalena.com.ar, y también siguen ofreciendo lotes totalmente en pesos financiados con y sin anticipo hasta 90
cuotas. barriolamagdalena.com.ar. Bueno, ahora sí quiero saludar a Juan Politi, vicepresidente de Alaria Ledesma. ¿Cómo está, Juan? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Un gusto, Mariano. No, por favor, un placer. Bueno, estuviste escuchando, realmente sos un hombre de mercado, de mucha experiencia, liderás una de los agentes de bolsa más importantes del país. Te quiero preguntar cuál es tu visión hoy del mercado local, más allá de la reestructuración, la buena noticia del viernes con la reestructuración local, que estaba ya descontada, casi 99%, la reestructuración también con ley internacional, pero como que el mercado todavía le falta para traccionar. Es como que parece que sí, pero parece que no. ¿Cuál es tu mirada hoy? Bueno, mira, si nos hubieran contado apenas empezó la gestión, que los resultados de los canjes de deuda iban a ser en el orden del 99%, cualquiera te diría que al día siguiente estaríamos invirtiendo a full en cualquier cosa en la Argentina. Es cierto que ocurrió el coronavirus en el medio y que todavía el mercado está esperando ver qué pasa con algunos desacoples macroeconómicos que quedaron de lo que venía de antes y de lo que pasó en estos meses. Ahora, la noticia puesta de que primero se resolvió la deuda en pesos. Por primera vez en la historia, los pesos mejor tratados que los dólares. Claro que los pesos ya habían tenido el problema de la devaluación, o sea que habían sufrido por otra situación, pero la deuda en pesos fue tratada mejor, sin quita y con roleo voluntario. Luego, la deuda en dólares a nivel local, o sea, la deuda en legislación argentina fue tratada exactamente igual que la legislación de Nueva York, lo cual es otro elemento a favor del mercado de capitales local. Dicho esto, tenemos 4 años para adelante donde es difícil imaginar que tengas una crisis de deuda, como es el problema que Argentina convive permanentemente. Entonces, después del 2024 vemos, pero antes no. Digamos, durante este gobierno es poco probable que tengamos ese problema. Entonces, tenemos por delante una oportunidad bárbara y el mercado no la está tomando todavía. ¿Por qué? Porque está esperando definiciones de lo que sigue. Bueno, el Ministerio de Economía dice que para los primeros días, la segunda semana de septiembre, estaremos con alguna expectativa de entender cuál es el presupuesto que va al Parlamento y ahí tendremos, no digamos un plan, una hoja de ruta de lo que sigue. Y el mercado va a tratar de ver cuál es el déficit fiscal esperado, cuál es la situación si la pandemia avanza de una u otra manera, porque eso no lo puede controlar nadie, es una cuestión sanitaria que no está al alcance de los que analizamos economía. Pero si vos miras la curva histórica de Argentina, Argentina es un regalo. O sea, en términos de precio, vos miras las acciones argentinas, no veo por qué no comprarías. Claro, hay un clima político que, bueno, que el problema de Vicentín sí o no, el problema de ahora la inversión de las telecomunicaciones, si es servicio público o no. Quedaron algunas cuestiones entre los inversores de riesgo que no parece muy claro si para dónde vamos. Pero desde el punto de vista financiero, la situación de deuda de la Argentina está resuelta. Ahora la bien, situación Juan, monetaria no está resuelta. La situación monetaria es la que hay que ver cómo se organiza. Dentro de ese marco y sabiendo, y venimos hablando en el programa, lo barato están muchas acciones, es un momento para ir comprando, cada baja es una oportunidad, empezar, digamos, a estar comprado en Argentina. ¿Y cuáles son los sectores que pones en primer lugar, en segundo lugar y cuál en tercer lugar? A ver, yo escuchaba la discusión hace un ratito de los $200, de el dólar que se opera por bolsa, por MEP o por cable. La discusión de los $200 para los inversores es una discusión pequeña. Ridícula, claro. Digamos, además, con el impuesto solidario vale 100 y piquito, que digamos que después del canje, con un sector público, sea el Banco Central, el FGS o lo que fuera, que tiene munición gruesa en términos de bonos ya canjeados, con liquidez, que podrían participar del mercado secundario, con las subastas que se van a hacer para los inversores extranjeros, yo creo que hay espacio para pensar que no es el dólar el activo más interesante para ir a buscar. Si estás mirando la curva desde el 2001 a la fecha, hoy están en los valores más altos. Entonces,
más vale pareciera que son los activos de riesgo. O inversión en pesos, a alguno le gusta el dólar link porque creen que vas a tener un ajuste de la moneda, que yo no lo veo tan claro porque ahí parece estar el ancla para la inflación. Bonos que ajustan por ser, que tuvieron una muy buena performance, o acciones de los sectores que tenemos representados. Tampoco es que en nuestro mercado tenemos todos los sectores representados, ¿no? Pero hay sectores que tienen que ver con la construcción, con el despacho de cemento, los mismos bancos, que si bien hay algunas cuestiones de que si van a tener un espacio para ganar tanto como antes, y no, ya no tenemos las LELIQs a 80 y pico de tasa, las tenemos. Está bien, pero dicho esto, Juan, porque en unos minutos tengo que cerrar. Ya recién hablaste, digamos, cemento, obra pública, que por ahí puede venir, que si una de las acciones en cartera podría ser Loma Negra, ese sería un sector que hoy estarías mirando. Por ejemplo, la semana pasada hablamos, que lo conocemos, que es un colega, Rubén Pascuali, que hablaba de la oportunidad de invertir, por ejemplo, en Vima, que estaba muy barato. El sistema financiero por ahí a él no le gustaba tanto. Por eso, ¿cuál es tu visión hoy de dónde me empiezo a posicionar? Porque por más que no tenemos representado todos los sectores, por ahí te gustan todas las acciones que estén más que nada relacionados con ADR, que coticen acá y que coticen afuera. Bueno, está bien eso por la liquidez. Los bancos están bien parados, no tienen un problema y están relativamente baratos. Y Vima, que es un complementario a los bancos, es una acción realmente barata y muy defensiva, digamos, que tiene que ver con una solidez que no tiene deuda, digamos, que tiene todo el control del mercado de capitales local, que viene creciendo en operaciones y además tiene resguardo de capital. Sí se ve muy atractivo. Cemento también, utilities es donde está un poco más difícil porque tiene que ver un poco más con la normativa del gobierno nacional, de cómo quiere ir llevando el tema tarifas, etcétera, que en algún momento se acomodará, pero no parece en el corto plazo, ¿no? Clarísimo. Y después por el lado, si querés, internacional. Que también sé que, a ver, te gusta, estamos todos mirando todo el Nasdaq, que fue algo muy loco lo que pasó estos últimos 2 días, jueves o viernes, ver Apple caer 10% y recuperar todo en el intradiario fue algo espectacular. Lo mismo pasó con Mercado Libre, lo mismo pasó con Globant, que es nuestros unicornios. Te das cuenta que el mercado cómo resiste, y también, si querés, la ayuda ahí también de la Fed metiéndose, también comprando también muchas acciones. ¿Cuál es tu mirada del mercado internacional, que lo vinculo, si querés, con el CDR? Bueno, el mercado de CDRs ha crecido mucho en Argentina y es un mecanismo de resguardo de valor, pero ojo con que no podemos creer que activos de riesgo como compañías tecnológicas son resguardo de valor. El público lo compra porque ajusta por dólar y porque estamos en un momento donde el mercado de riesgo en el mundo está en sus precios máximos, pero hay que recordar que son mercados de riesgo. Digamos, por ejemplo, Estados Unidos está delante de una elección de nivel presidencial que no está tan claro que el mercado haya descontado un resultado para un lado o para el otro. Digo, es bueno que la gente sepa que el mercado de capitales de riesgo, el mercado de acciones, que hoy está, digamos, de fiesta y muy favorablemente influido por la política de liquidez de la Fed, tiene sus riesgos. Digamos, no es que es un camino único, y la volatilidad que has visto estos días tiene que ver con muchos profesionales que se debaten si los niveles de precio son realmente sostenibles o no. Juan, te quiero agradecer, muy amable y muy interesante tenerte hoy, esta noche, en ¿Qué hacemos con los pesos? Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, en Ecocheras hoy vas a encontrar todo tipo de inversiones inmobiliarias, cocheras con y sin pool de renta, departamentos para renta hospitalaria, inversiones en oficinas, corporativas y mucho más. Ingresa ahora a cocheras.com.ar. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. ¿Qué hacemos con los pesos? La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable.
203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. Ingot, vení, conocenos. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Invertí la situación. Invertí tu manera de aprender. Tu forma de ahorrar. Y también invertí las tendencias. Porque una gran crisis es una gran oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar. Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca. Ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con Adrián Mercado. Como siempre le agradecemos al mejor sushi, My Sushi, 4543-8357 y ahora también sucursales en San Isidro, mysushi.com.ar. Bueno, quiero saludar a Herman Feigenbaum de Cushman & Wakefield para hablar un poquito de algo interesante. Vos que tenés una empresa, sos empresario, las oportunidades que ha generado la pandemia en el real estate corporativo. Hola Herman, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Más Qué difícil, estar acá como de siempre. nuevo, Más difícil no me la podés hacer, ¿no? No puedo hacerla más difícil. Encima, está perfecto. Herman, ¿a quién se le ocurre Herman? No, está buenísimo. Bueno, hablamos a principio de año con la pandemia a flor de piel y hoy ya se empiezan a ver oportunidades para el negocio corporativo que me gustaría que las puedas contar. Bueno, mirá, el año pasado comenzó el cepo cambiario. Vos sabés que las propiedades se denominan en dólares, las propiedades del Rodrigazo se denominan en dólares. O sea, son una inversión a largo plazo en dólares. Pero muchas veces se transan en pesos y empieza a pasar que se empiezan a acumular los pesos. Y la pregunta, como bien formula tu programa, es ¿qué hacemos con los pesos? Y muchas empresas
que no se vieron muy afectadas en su flujo de caja con la pandemia, se empiezan a preguntar qué hacemos con los pesos. Porque a veces no quieren dirigirlos al centro de su negocio, porque no tienen oportunidades, y porque el año pasado, cuando empezó a estar el cepo y empezaron a tener acumulación de pesos, todavía tenían algún escape vía contado con liquidación para comprar dólares. Y entonces la mayor cantidad de empresas compraba dólares vía contado con liquidación y no pensaba en otra cosa. Hoy, las empresas que pidieron ATP no pueden hacer contado con liquidación. Las empresas más grandes, por cuestiones de relaciones gubernamentales o por situaciones de compliance, tampoco quieren comprar dólares de alguna manera. Y entonces los inmuebles empiezan a ser un canal muy interesante de destino de los pesos, como ocurrió en el cepo anterior. Las oportunidades mejores están en lo que se llama el real estate comercial, es decir, están en este momento en logística sobre todo y en oficinas. Oficinas, la verdad que se discute mucho, pero siguen siendo un activo. No, se discute el futuro, si las oficinas se van a transformar en departamentos o en oficinas. Correcto, pero vos fíjate que Buenos Aires tiene el menor ratio por metro cuadrado de oficinas de toda Latinoamérica. Tiene la mitad de las oficinas por metro cuadrado que tiene San Pablo, Santiago de Chile o México. Entonces, en ese entorno es muy difícil tener menos metros cuadrados o que los metros cuadrados no estén ocupados. O sea que por esa circunstancia sigue teniendo mucho atractivo porque yo creo que las rentas van a seguir fluyendo a valores. Esta semana sacamos un reporte donde mostramos que Buenos Aires tiene los alquileres más caros en dólares de toda la región. Mirá. Y esto es porque hay pocos metros cuadrados. Hay pocos metros cuadrados y las empresas necesitan algo de oficinas, aunque sea menos que antes. Entonces, hay una primera oportunidad que es comprar propiedades existentes. Oficinas puede ser un... Pero la idea es comprar oficinas con el flujo en pesos. Correcto, y la verdad que es algo que muchos dueños están dispuestos a hacer porque tienen necesidades en pesos, porque tienen deuda en pesos, porque tienen alguna forma de volcarlo a su negocio, porque tuvieron una retracción de su flujo de caja, entonces necesitan plata para poder cubrirlo. Hay transacciones que son de público conocimiento que se hicieron en el último tiempo, donde el Banco Industrial compró algunos pisos en Catalinas, donde la empresa Dow Chemical compró algunos pisos en Catalinas, a precios muy interesantes y con buenas rentas, un poquito menores que antes, pero buenas rentas, y lo hicieron como una necesidad de volcar pesos que no tenían otro destino en este escenario. Perfecto. ¿Y hoy bajó mucho el valor del metro cuadrado, el corporativo? No, bajó muy poco. Creo que va a bajar más. A ver, vamos a diferenciar acá. Los dos grandes activos que uno puede mirar son oficinas y logística, ¿no? Galpones, depósitos para logística. Galpones y depósitos te diría que los precios están firmes o quizás hasta un poquito más altos que antes. Pero porque la demanda ha subido muchísimo. Hoy la niña bonita del mercado son los depósitos, donde todas las empresas que están haciendo e-commerce, que tienen algún tipo de distribución, necesitan de estos lugares para poder vender y para poder seguir moviendo sus negocios. Entonces, lo que ha pasado en la pandemia con los depósitos es algo que nadie esperaba, porque era un mercado un poco alicaído el año pasado, pero fenomenal, y que si uno mira la tendencia en el mundo y la tendencia en Argentina, se va a mantener a largo plazo. O sea que es una inversión que antes se consideraba un poco más riesgosa que oficinas, pero que ahora está a la par o quizás está un poquito mejor. Bueno, entonces, sí. No, cerrá, Herman. Se puede invertir ahí y tenés precios que son razonables, pero que no son de ocasión. Podés invertir en oficinas, bajaron un poco las oficinas, pero no tanto. Bajaron un poco las rentabilidades también, pero no tanto. Sigue siendo muy atractivo, sobre todo para tener un activo dolarizado, que mañana puedas tener una renta en dólares billete, porque pensá que hoy hay restricciones, pero mañana la renta sigue denominada en dólares y se paga en dólares billete, y entonces eso hace muy atractivo para los inversores. Bueno, Herman, te agradezco mucho, muy interesante, y gracias por enseñarnos la actualidad del real estate corporativo. Un gran abrazo. Un abrazo y muchas gracias, muy bueno el programa, siempre lo veo. Te agradezco mucho, gracias, Herman. Bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Agradecimiento? ¿Y lo ponemos en pantalla? Porque no me lo acuerdo. ¿Me lo ponen? Ponelo. Que no me lo... Ahí está. Ingresá ahora a reporteinmobiliario.com y registrate
una Expo Country impresionante si vos estás pensando en invertir en un barrio privado de toda la provincia de Buenos Aires, el norte, sur, el oeste. Imperdible. country.reporteinmobiliario.com. Del 5 al 9 de octubre ingresá ahora y si querés auspiciar con Reporte Inmobiliario también lo podés hacer. Bueno, Charlie, nos sacan del aire. Gracias, Iván. Sigan por la pantalla de A24, nos reencontramos como siempre el sábado que viene, 22 horas. Gracias. San Juan dispuso 3 corredores sanitarios seguros, habilitados desde las 8 hasta las 23 horas. Si sos transportista de cargas, tené en cuenta que es obligatorio que generes tu declaración jurada. Descargala en sisanjuan.gov.ar. San Juan. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Somos un nuevo medio digital. Amamos el planeta, promovemos el respeto por el ambiente y la sustentabilidad. Carbono.news. Pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.